Bueno, pues bienvenidos todos al seminario del Instituto Avanzado de Cosmología. En esta ocasión tenemos la presentación del doctor Jorge Moreno Soto. El doctor Jorge Moreno es profesor de Física y Astronomía en Pomona College, California, y estudió su doctorado en la Universidad de Pensilvania. Posteriormente realizó estancias postdoctorales en CISA, en Italia, y en la Universidad de Victoria, en Canadá. También ha sido profesor visitante en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard por varios años, y ha tenido estancias científicas en el Instituto Tecnológico de California, en Irvine, y la Universidad de Florida. Sus principales intereses de investigación son simulaciones numéricas para explicar la formación de galaxias y las grandes estructuras del universo. El doctor Jorge Moreno nació en la Ciudad de México con sus familiares principalmente de Zacatecas y Chihuahua y Coahuila. En esta ocasión nos va a hablar de un tema muy controversial y novedoso, que es la observación de galaxias sin materia oscura. Y agradezco mucho al doctor Jorge Moreno por aceptar la invitación y bueno, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y también cabe hacer énfasis que obtuve la maestría en el CIMBESTAF y ahí es donde inicialmente me formé estudiando teoría de cuerdas y en Wow. doctorado me cargué un poco más a cosmología y formación de grandes estructuras y fue de postdoc cuando empecé a estudiar galaxias y por los últimos 10, 15 años me he enfocado en fusiones de galaxias masivas y este es mi primer artículo con galaxias enanas. Así que estoy muy Muy emocionado bien. y las galaxias enanas tienen mucha conexión con la cosmología. Es una forma de hacer arqueología y de ver a las primeras galaxias también y las propiedades de la materia oscura. Y bueno, a mí me Claro. han fascinado las galaxias últimamente por varias razones porque yo veo las galaxias mucho como las personas. Cuando tú conoces a una persona y pones atención a sus manerismos, cómo hablan, de qué cosas, qué música les gusta, puedes inferir mucho sobre su historia, sobre su familia, sobre sus ancestros. Lo mismo ocurre con la galaxia. Cuando estudiamos su estructura, podemos inferir su historia, sus interacciones y su formación. Pero antes de hablar de estas galaxias sin materia oscura, quiero, bueno, mencionar de que el trabajo que realizo lo hago en tierras que originalmente fueran de la gente Tonga Carolina, que son los nativos de aquí, antes de que llegaran los españoles y después los americanos. Y también es importante enfatizar, agradecer a las personas que limpian nuestras oficinas o que son los que son responsables de que tengamos comida y que traen la comida a nuestra mesa, que usualmente son personas que no tuvieron acceso a la educación o a hacer investigaciones, pero su trabajo es igual de importante y muchos de ellos tienen la misma curiosidad que nosotros sobre cuestiones del universo. Y bueno, este es un paper que publicamos aproximadamente hace 2 meses en Nature Astronomy y es con lo que se llama, la colaboración se llama FIRE, Feedback in Realistic Environments, y digamos que los líderes son Phil Hopkins, Claude André Fauché-Guiguer, Dusan Keres y Elliot Quatert. Pero aparte de todos estos colaboradores que hacemos simulaciones, la segunda autora es Shani Danieli, ella es observadora en Princeton y ella fue la que descubrió estas galaxias en el universo real. Y bueno, el esfuerzo de este artículo es generarlas en una simulación cosmológica. Y bueno, la charla tiene 5 partes. Primero voy a dar una reseña de qué es, pues, las herramientas que usamos para determinar por qué una galaxia podría no tener materia oscura. Y luego voy a hablar un poco de estas galaxias. Después voy a hablar de las simulaciones que usamos, Firebox. Después voy a hablar del por qué otras simulaciones cosmológicas no fueron capaces de generar estas galaxias. Y después hablaré de algunos mecanismos físicos que encontramos que explican cómo se forman estas galaxias y hacemos un par de predicciones. Algo que quiero enfatizar es que esta charla es para estudiantes y personas que no son expertas en este tema, así que no hay preguntas tontas, hagan todas las preguntas que puedan. Después de cada uno de estos 5 pedazos voy a hacer un breve resumen y voy a invitarlos a preguntar. Y si ustedes son personas que quizás les causa nervios preguntar al público, esta es una buena oportunidad para que practiquen preguntar, porque es posible que otras personas aquí tengan la misma pregunta, así que les están haciendo un servicio al preguntar. Entonces, un poquito de los antecedentes. Imagínense que tenemos una galaxia como esta es Andrómeda. Para inferir la masa dinámica, la masa total, necesitamos medir las velocidades. Necesitamos usar desplazamientos hacia el rojo, hacia el azul, y midiendo eso podemos medir las curvas de velocidad y de ahí inferir la masa dinámica o la masa total del sistema. Y esto es lo que Vera Rubin
Hizo con galaxias como la Vía Láctea, y resulta que si solo consideras bariones, si solo consideras gas y estrellas, esta curva es la que uno esperaría, pero las observaciones nos dicen que las curvas de velocidad son mayores y por lo tanto debe haber un componente adicional, materia oscura, ¿no? Ese es digamos que el paradigma más aceptado es que debe haber un componente no visible que explica estas curvas de rotación. Ahora, esa es la forma en la que lo hacemos para galaxias que están rotando, como la Vía Láctea, pero si tienes una elíptica gigante o tienes una esferoidal enana, no puedes usar ese método, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos con estos sistemas que son soportados por velocidades de dispersión? En el caso de las galaxias que están rotando, bueno, como mencioné antes, usamos curvas de rotación, pero en galaxias como las elípticas, lo que usamos es la dispersión de velocidades en la dirección de la observación, lo que le llaman en inglés line of sight velocity dispersion. Entonces, si tú mides las velocidades de las estrellas en la dirección de observación hacia ti o away from you, y haces un histograma y haces un fit gaussiano y tomas el width, ese es lo que llamamos el line of sight velocity dispersion. Si mides eso y mides el radio que contiene la mitad de la luz, puedes inferir la masa dinámica. Y así es como le hicieron en este tipo de galaxias y así es como le hacemos las simulaciones. Otra cosa que quiero enfatizar es que cuando vemos galaxias más y más pequeñas, mientras baja la masa estelar y la masa de la materia oscura, la fracción de materia oscura incrementa. Entre más pequeñita la galaxia, más fracción de materia oscura tendrá. Y esto lo puedo explicar usando dos métodos. Uno que le llaman abundance matching y el otro es con observaciones directas. Y les voy a explicar lo que es abundance matching primero. Aquí les muestro la función de masa de las galaxias. Y cuando decimos la función de X, quiere decir cuánto X tienes por unidad de volumen, ¿no? Entonces, en este caso, el eje vertical te dice el número de galaxias promedio por unidad de volumen en un bin de masa estelar. Por ejemplo, si vemos estas galaxias de... y lo mismo lo puede hacer para halos de materia oscura. Entonces, los símbolos con colores es las observaciones, pero en una simulación cosmológica de materia oscura puedes hacer lo mismo. Puedes contar cuántos halos con un tipo de masa tienes por unidad de volumen y eso sería la línea negra, ¿no? Ahora, la fracción de materia en bariones es menor y entonces podemos multiplicar esto por la fracción en bariones y es lo que obtenemos. Y vemos que hay una discrepancia. Esto es lo que esperaríamos si todos los bariones se convirtieran en estrellas y si todas las estrellas estuvieran en galaxias. Esta sería la función de masa de las galaxias. Sin embargo, los observadores dicen que no, que es esta. Y entonces se sospecha que, bueno, para galaxias pequeñas deben ser procesos de retroalimentación de feedback causados por procesos estelares como vientos estelares o explosiones de supernova. Y en el lado de las galaxias masivas lo que se sospecha es que son agujeros negros supermasivos que están en lo que le llaman AGNs, que están impidiendo que estos bariones, que estas gas se conviertan en estrellas. Y vemos que el régimen donde la formación de galaxias, donde la discrepancia entre estas dos líneas es menor, es aproximadamente el de la Vía Láctea. A escalas de Vía Láctea el proceso de formación galáctico es muy eficiente, pero si te vas a escalas muy grandes o muy pequeñas, no lo es. ¿Y esto qué tiene que ver con abundance matching? ¿Y esto qué tiene que ver con el hecho de que cuando ves galaxias más pequeñitas, suelen tener más materia oscura? Entonces, por ejemplo, si pinto una línea aquí, esto me dice que si estamos viendo estas galaxias que tienen 10 a la 12 masas solares, en promedio es solo una en un volumen de 10 a la 5 megaparsec cúbicos. Entonces, si yo agarro un volumen de 10 a la 5 megaparsec cúbicos y lo muevo alrededor del universo, en promedio solo voy a encontrar una galaxia de esta masa. Y podemos hacer el mismo ejercicio con los halos y vemos que sí, que para halos con 3 por 10 a la 14 vas a encontrar solamente uno en promedio en volúmenes de 10 a la 5 masas solares. Entonces, esto es lo que le llamamos la abundancia. Este tipo de galaxias masivas tienen la misma abundancia en el universo real que este tipo de halos masivos en un universo virtual. Y podemos hacer este matching
para distintas masas estelares y masas de halos, usando la abundancia. Y algo que quiero que noten es que cuando estamos lejos del régimen de la Vía Láctea, cuando vamos a galaxias muy pequeñas o galaxias muy masivas, la discrepancia entre la masa del halo y la masa de la galaxia es mayor. Entonces, con este mapeo, podemos mostrar la masa estelar de la galaxia versus la masa del halo. Y vemos que sigue esta relación. Y, por ejemplo, si vemos galaxias con 1.000 millones de masas solares, la razón entre el halo y la masa estelar es de 200, pero si vamos a galaxias con 10 a la 7, esto se convierte en 2.000. Y cuando lo empujamos a galaxias con solo 100.000 masas solares, la razón entre la masa del halo y la galaxia se convierte en 20.000. Entonces, si seguimos esta lógica de abundance matching, entre más enanita la galaxia, su fracción de masa en materia oscura será mayor. Quiero que recuerden esto. Y bueno, esto es algo que también podemos verificar de manera observacional. Aquí les muestro la masa dinámica versus lo que le llaman el mass to light ratio, o la razón entre masa y luz. Tú puedes medir la masa dinámica en un radio efectivo y puedes medir cuánta luz viene de ese radio y tomas la razón. Este es un paper de Toller et al. Hace 11 años y él encontró que sí, efectivamente, cuando vas en el régimen de masas pequeñas, las galaxias suelen tener más y más materia oscura. Y bueno, aquí quiero hacer hincapié que recuerden que esperamos en el modelo lambda CDM que las galaxias enanas deben tener muchísima materia oscura. Entonces, solo dar un breve resumen. Usamos curvas de rotación para inferir la masa dinámica en galaxias espirales. Usamos el line of sight velocity dispersion para inferir la masa dinámica en galaxias elípticas o esferoidales. Y cuando vemos galaxias más y más enanitas, estas suelen tener más y más materia oscura. ¿Alguna pregunta? Sí, Jorge, a mí me gustaría que comentaras un poquito más sobre la última transparencia que mostraste. ¿Esas son observaciones? Sí, estas son observaciones de Toller. Pero son observaciones basadas en las velocidades de las estrellas alrededor de una galaxia, ¿o basadas en qué? Sí, dependiendo de la morfología, sí, dependiendo si es un rotation supported, usas rotation curves, y si es dispersion supported, usas el line of sight velocity dispersion. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y si me pueden decir su nombre, porque los escucho, pero no los veo. Me encantaría. Sí. Para irlos conociendo. De parte mía, de Javier Cruz. Oye, la materia oscura que dicen ahí, ¿no se pudiera interpretar como, por ejemplo, estrellas de neutrones? Es que no sabemos qué es la materia oscura, y las estrellas de neutrones sí sabemos, no las vemos, pero sí dan mucha masa. Mira, lo que yo tengo entendido y estos son varios papers que salieron a finales de los 90 y principios del siglo, que había dos candidatos fuertes para lo que puede ser materia oscura: los WIMPs, o los Weakly Interacting Particles, y los machos, que serían estos objetos compactos. Yo tengo entendido que con los machos no es suficiente, pero yo no soy experto en ese tema. Pero eso es lo que yo entiendo, que está establecido que no hay suficientes objetos compactos para explicar toda esta masa dinámica. Sí, los machos quedaron descartados porque los midieron con microlensing. Entonces, todos estos objetos muy masivos como Júpiter y todo lo que sigue, hasta llegar a, por ejemplo, inclusive los pulsares y eso, pues no se observan. Entonces, es muy poquito lo que se observó y quedó muy, muy descartado. Pero eso fue ya por los finales de los 90, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces continúo. Ahora vamos a hablar de estas galaxias sin materia oscura. Y este es una animación con el Hubble, donde nos enfocamos en un grupo de galaxias que se llama NGC 1052. Y en particular nos vamos a enfocar en una galaxia satélite, una galaxia enanita, que se llama NGC 1052 DF2. Voy a llamar DF2. Y la razón por la cual esto le llamó la atención a mi colega Shani Danieli es porque tiene una población de cúmulos globulares muy particular.
Entonces, lo que Cheney y Peter Van Dokkum usaron ese instrumento que se llama Dragonfly para ahí es donde encontraron esta galaxia. Y al ver que tenía estos cúmulos globulares muy peculiares, lo que hizo ella es obtener tiempo en Keck y en Hubble y midió las velocidades, Lanois velocities, ¿no? De estos objetos con mucha precisión. Entonces, estos son cúmulos globulares y estas son sus velocidades. Y este es un histograma donde aquí tenemos las velocidades en relación a nosotros de las galaxias, incluyendo la galaxia central. Y el histograma oscuro son las velocidades de estos objetos compactos, de estos cúmulos de estrellas. Y lo que tú esperarías, al medir la luz, puedes inferir la masa estelar. Ellos miden 10⁸ masas solares. Y usando abundance matching, lo que esperarías es que el Lanois velocity dispersion, la dispersión de velocidades, debería ser como 32 kilómetros por segundo. Ahora, lo que ellos observan es que no, es que de hecho es mucho menor. Es 8.4 kilómetros por segundo. Entonces, usando este estimador dinámico, podemos inferir la masa dinámica y ellos encuentran que la masa dinámica es comparable con la masa estelar o que no hay materia oscura. Y esto fue en 2018, en 2019 encontraron otra galaxia en el mismo grupo de F4 con las mismas propiedades. Y les voy a llamar DF2 y DF4. Y este es un mapa del grupo de galaxias donde viven estos dos satélites. Entonces la pregunta que nos hicimos, bueno, pone en tensión al paradigma de lambda materia oscura fría. Y bueno, hubo muchas razones. Mucha gente se quejó, dijeron, no, las observaciones deben estar mal. Por ejemplo, en particular el grupo en Tenerife hicieron observaciones donde dijeron, no, esta galaxia sí tiene materia oscura. Lo que Shani hizo es pidió como 90 órbitas en el Hubble, midió todo de nuevo y confirmó que efectivamente estas galaxias no tienen un componente dinámico adicional. También desde el punto de vista de modelos, hay personas que se dedican a por ejemplo, gravedad modificada, o MOND, o por ejemplo, self-interacting dark matter, y entonces este podría ser oportunidad para que esos modelos pues tomaran un rol, ¿no? Y otra queja fue que en las simulaciones cosmológicas con este modelo, ninguna pudo encontrarlas. Y hubo varios papers donde no se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, algo que yo me pregunté es, bueno, ¿lo podemos generar con una nueva generación de simulaciones cosmológicas? Y Shani y yo somos muy buenos amigos. Ambos fuimos padres de familia en el doctorado y es así que nos hicimos muy amigos y nos apoyamos mucho. Y siempre quisimos escribir un paper juntos. Y cuando encontré estas galaxias en las simulaciones, le mandé un mensaje en WhatsApp y le dije, ¿sabes qué, Shani? Tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo y escribir este paper. Entonces, para esto usamos Firebox. FIRE significa Feedback in Realistic Environments o retroalimentación en ambientes realistas. Y hemos escrito muchos papers donde básicamente nos enfocamos en una simulación cosmológica, nos enfocamos en varias galaxias de manera individual y hacemos muchos tests de nuestros módulos físicos y hemos sido muy exitosos a reproducir las propiedades de las galaxias. Pero Firebox es la primera simulación cosmológica con este modelo. Y es algo así. Y Firebox es distinto a algunas simulaciones cosmológicas que ustedes conocen como Eagle o Illustros TNG. Y la razón es que esos modelos, a pesar de que esos modelos tienen bariones y feedback, sus modelos de formación estelar son muy simples, son de juguete. Básicamente lo que hacen es que ellos toman la eficiencia de la formación estelar y la detune it para que explique las observaciones, lo que le llaman la relación de Kennicott. Nosotros lo que hacemos es que si un pedazo de gas es autogravitante, forma estrellas de una manera 100% eficiente en un tiempo dinámico y es el feedback, es la retroalimentación la que se encarga en prevenir que todo el gas se convierta en estrellas. Entonces este es un modelo más poderoso porque captura las propiedades del medio interestelar turbulente y te genera la relación de Kennicott de manera natural. No es un ingrediente del modelo, sino que es una predicción. Entonces, para mí, el salto entre las simulaciones como Illustros, Eagle y Firebox es igual de poderoso que el salto que tuvimos de las simulaciones cosmológicas con materia oscura como Millennium y Bolshoi
hay los otros y los otros. Y este es verdaderamente un salto conceptual en simulaciones cosmológicas. Hola, hola Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? Soy Gustavo. Claro que sí. Oye, en términos de los datos de estas simulaciones, ¿de qué tamaño son? ¿Cuántas partículas tienen? ¿Cuánto tardas en correrlas, etcétera? A eso voy. Esa es la parte que sigue. Bueno, Perfecto. y hablando un poquito de los detalles de la simulación, cuando corremos simulaciones cosmológicas, hay dos cosas que queremos optimizar. Queremos optimizar la resolución y el tamaño de la caja. Al optimizar la resolución, podemos capturar las propiedades de las galaxias con más detalle y podemos simular galaxias más y más pequeñas. Y al optimizar el tamaño de la caja, podemos capturar distintos ambientes, no solo en galaxias en el campo, pero también en grupos y en cúmulos. Entonces es importante optimizar ambos, ¿no? Pero al optimizar ambos necesitas más y más partículas. Y por ejemplo, estas líneas diagonales, lo que le llamamos espacio de descubrimiento, te indican cuántas partículas necesitas, ¿no? Y aquí aquí es donde estamos con Firebox, que le llamamos el Firebox Pathfinder. Estamos ahora corriendo esta Firebox High Resolution, pero ahorita solo está hasta Redshift 2. Entonces todavía nos va a tomar otros 6 meses en llegar al Redshift 0. Y los resultados que voy a presentar es con la Firebox de baja resolución. Y si lo comparamos con los zooms, que son estas simulaciones donde se enfocan en una sola galaxia o en el grupo local, nuestra resolución es bastante comparable a los zooms, ¿no? Y si comparamos con las galaxias, con las simulaciones cosmológicas con cajas grandes, algunas de ellas tienen cajas bastante más grandes, pero en términos de Discovery Space somos comparables con varios. Algo que quiero que noten es que algunos símbolos son sólidos y otros son vacíos. Los símbolos sólidos indican simulaciones donde el medio interestelar es modelado de manera autoconsistente. Podemos capturar las propiedades de la estructura turbulenta del medio interestelar, mientras que estos símbolos que no son sólidos son simulaciones de juguete, donde juegas con tus parámetros para tener Kennicott y no tienen mucho poder predictivo. Otra forma de evaluar las simulaciones es comparando la resolución espacial con el tamaño de la caja. A eso le voy a llamar rango dinámico. Y si comparamos con los zooms, hacemos mucho mejor trabajo que los zooms, incluyendo zooms de nuestra colaboración. Y si comparamos con las cajas, con las simulaciones cosmológicas grandes, también lo hacemos. Y es por eso que les digo que esta es un salto revolucionario en simulaciones cosmológicas, porque este rango dinámico y el tipo de modelaje que usamos es muy especial, es muy nuevo. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, este es un pedazo de la caja. Puedes hacer un zoom y ves varias galaxias. Nos acercamos a una, esta tiene una compañera, y cuando nos acercamos a altas resoluciones podemos capturar estos nubes gigantes moleculares, GMCs, con mucho detalle. Y esta es una animación de una de nuestras galaxias en Firebox, y tiene muchísimo detalle y está embebida en una caja cosmológica. Y yo creo que, en mi opinión, es increíble. Entonces les voy a dar un poquito de los resultados usando esta simulación. Y lo primero es, bueno, aquí les muestro la masa en materia oscura versus la masa estelar. Y el color es la fracción de masa en materia oscura. Entonces, si eres verdecito, eres deficiente en materia oscura. Y si eres morado, tienes mucha materia oscura. Y solo para guiar el ojo pongo algunas líneas diagonales. Y este sería el promedio. Esta banda es el promedio. Las galaxias con poca materia oscura estarían en este régimen. Y las que tienen dominadas por materia oscura están aquí. Aquí están DF2 y DF4. Pero algo que quiero notar es que solo estoy mostrando las galaxias centrales. Y las galaxias pueden ser centrales o pueden ser satélites. Y cada satélite puede tener un subhalo. Y en algunos casos, por ejemplo, las nubes magellánicas, puede ser un satélite de un satélite y por lo tanto puedes tener un subhalo de un subhalo. Entonces, en la simulación, cuando incluimos estas subestructuras, esto es lo que obtenemos. Y abajo de esta línea punteada tenemos 7 galaxias con poca materia oscura o sin materia oscura.
Y les di estos nombres. Los nombres son Wolf, Wild Potato, Paint, Blue, Longhair, Bird, and Deer. Y pensé mucho qué nombres darles, ¿no? Tengo 7 galaxias. Algunos de mis colegas me dijeron, bueno, puedes usar los personajes de Disney. Pero a mí me parece un poco denigrante. Si yo fuera una persona pequeña y leyera este paper, quizás no me sentiría muy bienvenido, ¿no? Pensé, por ejemplo, también usar las 7 hermanas de la mitología griega, pero al no ser mujer tampoco me parece muy apropiado. Y bueno, yo tengo raíces indígenas como muchos mexicanos, en particular viniendo de la frontera, raíces Apache, Kikapú y del centro de México, Tlaxcalteca. Y yo no soy Cherokee, pero un amigo mío Cherokee, él me sugirió estas galaxias y consultamos con los líderes de la tribu y me dieron permiso de usarlas, ¿no? Entonces ahora les voy a hablar un poquito de estas galaxias que cada una tiene su personalidad. Aquí lo que les muestro es una imagen tipo Hubble Space Telescope. Esta es la luz, es un mock image, ¿no? Si esta galaxia fuera real, así se vería en el Hubble. Pero cuando vemos el mapa de la distribución de la materia oscura, vemos que no hay un subhalo asociado con ella. Si vemos a Wild Potato, lo mismo. Y si vemos a Paint, Paint está un poquito más esponjada que las otras. Y vemos que no tiene un subhalo asociado a ella. Entonces aquí va una pregunta a ustedes, a la audiencia. Mi pregunta es, ¿qué tienen en común estas 3 galaxias? ¿Algún valiente? Están muy cerca de otra galaxia, mucho más grande. Son satélites muy cercanos de una galaxia más grande. ¿Algo más? Son pequeñas galaxias. Sí, son galaxias pequeñitas. ¿Algo más sobre su morfología o su contenido de gas o poblaciones estelares? ¿Algo más? A ver, Abril dice en el chat que no tienen su halo. ¿No tienen subhalo? Bueno, sí, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué colores tienen? Sí, parece que no hay formación de estrellas nuevas, ¿no? Sí, no hay formación de estrellas nuevas que serían azules. ¿Algo más? Probablemente no tienen gas y de hecho verificamos que ya no tienen gas. Y bueno, diría por último, su morfología se ve que están siendo afectadas por la galaxia grande. Tienen estas colas de marea. Y de hecho, si observamos a las galaxias grandes, vemos que las partes centrales están también perturbadas, quizás por culpa de estos satélites. Sí, dice David Tamayo que, perdón, en el chat dice David Tamayo que pareciera que tienen jets, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, al verlo bien, resulta que son colas de mareas. Pero un observador puede decir, quizás son jets. Entonces, y bueno, esas son 3, pero hay 7, ¿no? Longhair está lejísimos del centro del halo. Lo que sucedió con Longhair es que entró, cruzó la galaxia central a una distancia como de 6 kiloparsec, cruzó el otro lado del halo, dejó el halo, se convirtió en una galaxia central temporalmente y ahora está de regreso. A eso le llamamos backsplash galaxies, galaxias que eran satélites y luego dejaron de ser satélites y ahora son satélites de nuevo. Y este es el mapa de la materia oscura. Aquí se ve algunas estructuras, pero este es un efecto de proyección. Yo chequé y efectivamente estos halos están enfrente o atrás de ese círculo. Y Deer, Blue and Bird son compañías en el mismo grupo. Y este es el componente de materia oscura. Y Blue and Bird entraron juntas como las nubes magránicas y han estado interactuando la una con la otra. Y aquí es donde se encuentran en este diagrama. Perdón, otra. Dígame. Y en términos de velocidades, ¿se mueven muy rápido estas galaxias pequeñas? Porque digo, estás hablando de que entran, salen y demás, entonces pareciera que tienen velocidades más grandes que... Tienen órbitas más radiales que en promedio, sí. Y lo Ok. cual pues te permite alcanzar velocidades muy grandes. Sí. Sí, tienen órbitas muy particulares. Ok. Bueno, para dar un resumen, existen 2 galaxias con poca materia oscura en las observaciones y encontramos 7 en nuestras simulaciones.
suelen ser satélites, tienen colas de marea, suelen ser rojas, sin formación estelar reciente, sin gas. 3 de ellas están muy cercas a una galaxia gigante. Una está muy lejos y 3 están en el mismo grupo. Y de estas, Wolf es la que más se parece a DF2 y DF4 en términos de morfología y edad y masa y masa dinámica y masa estelar. Ahora sí, ¿más preguntas? A ver, ¿cómo podrías entonces definir que estas galaxias, a pesar de que se encuentran dentro del halo de una más grande, no nada más están de paso? Si dices que algunas hasta pueden transitar de ser satélites a no satélites, luego satélites nuevamente. Ajá. ¿Cómo que? No entiendo. Vaya, que se formaron dentro de ese halo en donde se encuentran ahora. Bueno, de hecho, inicialmente lo que verificamos con las simulaciones es que estas galaxias se formaron afuera del halo y llegaron, se convirtieron en satélites hace algún tiempo y han sido satélites, pero inicialmente comenzaron como galaxias normales con materia oscura, eran centrales en sus halos y después cayeron y se volvieron satélites. Pero con ese potencial gravitacional, inclusive las backflash galaxies, tú puedes entrar, salir, pero eventualmente vas a caer de nuevo. Yo nunca he visto en una simulación cosmológica que una galaxia sea satélite temporal y se vaya para siempre. Al menos no en esta razón de masa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, contesté tu pregunta. Sí, gracias. Abril pregunta si galaxias como Dear Blue and Bird podrían solucionar problemas tipo Missing Satellite Problem. De hecho, este es como que al revés del Missing Satellite Problem. En el Missing Satellite Problem, la cuestión es que hay más subhalos que satélites. Y aquí tienes satélites que no tienen subhalos. Pero bueno, en cuanto a, al menos con Firebox y con Fire, al imponer feedback, ya sea feedback estelar o el squelching de reionización, nosotros encontramos que resolvemos el problema de missing satellites. Claro que no es la única solución, ¿no? Quizás nuestro feedback está mal y tengamos que invocar otras formas de materia oscura. Entonces, la discusión sigue abierta, ¿no? Yo quería preguntar justamente algo sobre eso, Jorge. Ahorita está pues, este modelo de Ultralight Dark Matter, y este tiene un corte natural en el espectro de masa. Entonces, estas galaxias pequeñas que no tengan materia oscura, o sea, bueno, estos cúmulos estelares que no tengan materia oscura, parece que van a ser comunes en este modelo. Sería bueno también checarlo, ¿no? Yo creo que sí, y tengo entendido que Víctor Robles, él está interesado en correr modelos con feedback, pero también con ese tipo de modelos de materia oscura. Y yo creo que el número de objetos como la predicción va a cambiar. Ahora, Sí. en las observaciones solo tenemos 2, pero nosotros proponemos a la comunidad con LSST, con Rubin, con DES, que busquen más. Y el momento que tengamos grandes samples, yo creo que vamos a poder distinguir entre un modelo de vainilla como el mío o algo más sofisticado como el de ustedes. Sí. A ver, yo creo que habrá noticias pronto. Sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, les voy a dar otro review enseguida. Bueno, ¿qué problemas han tenido las otras simulaciones cosmológicas que usan este modelo estándar de Cold Dark Matter? Y voy a mencionar 3 simulaciones cosmológicas famosas. Una es New Horizon, un paper de Jackson que salió hace un año. Eagle, la versión High Resolution, en un paper de Ying. Y Illustros TNG, que sería TNG50, que es la que tiene la caja más pequeña y con más resolución, y es un paper de Laura Salas. Y comenzaré con Jackson, que ellos, bueno, cuando yo estaba escribiendo mi paper salió el de ellos y yo dije, ya nos ganaron. Y la primera figura de Jackson muestra la masa estelar versus la razón entre materia oscura y masa estelar, que es lo que yo hago aquí. Y esta línea demarcaría el régimen con galaxias deficientes versus dominadas de materia oscura. Y cuando incluimos los satélites, tenemos más objetos
Y aquí están nuestras galaxias sin materia oscura. Ahora, si incluyo las galaxias de Jackson, están aquí. Entonces, su paper me pareció un poco deshonesto, o quizás sea una palabra un poco brusca, pero básicamente ellos definen galaxias con poca materia oscura como galaxias que están por debajo de la media. Pero para mí, yo creo que tienes que cruzar esa línea para llamarte galaxia deficiente de materia oscura. Por ejemplo, este objeto, que es el objeto más extremo en su simulación, tiene 60% en exceso en materia oscura que en bariones. Así que en mi opinión no es una galaxia deficiente en materia oscura. Claro que si la comparas con la galaxia, con una galaxia típica, pues sí está por debajo, pero no cruza esta línea. Entonces, para mí esa es una gran crítica a ese artículo. Algo que ellos también muestran es un histograma de la distribución de la distancia mínima entre el satélite y la central en unidades del radio del halo de materia oscura del anfitrión. Y ellos encuentran que todas sus galaxias, incluyendo lo que ellos llaman dark matter deficient, no entran por debajo del 20% del radio virial del halo anfitrión. Están orbitando la central, pero nunca entran al centro del halo. Quiero que recuerden eso. Otra simulación es Eagle. Y bueno, aquí Ying muestra la fracción en materia oscura en unidades de distancia al centro del halo, en unidades del radio del halo del anfitrión. Y bueno, los puntos azules son el Eagle, que es de baja resolución y solo muestran galaxias entre 10 a la 9 y 10 a la 10. Pero DF2 y DF4 tienen masa de 10 a las 8. Entonces vamos a ignorar esas. Y en la versión Eagle High Res, ellos empujan hasta 10 a la 8 y Ying reporta un objeto que a mí me parece muy interesante. Y desafortunadamente ese paper no habla mucho de ese objeto, pero yo me comuniqué con Ying y él fue muy generoso y me pasó todos los datos que yo necesitaba para poder incluir su objeto en mi paper. Y aquí es donde está la galaxia Ying. Las galaxias de Firebox y este objeto son los únicos que cruzan esta línea en toda la literatura de simulaciones cosmológicas. Y es un objeto muy prometedor, pero tiene varios detalles que no la hace buena candidata. Uno es que no es compatible en masa con la masa de las observaciones. Otro es que su velocidad de dispersión es demasiado alta. Es como 30 en vez de ser como 8, que es lo que las observaciones nos indican. Así que Firebox es la única simulación cosmológica que logra recrear galaxias que se parecen a DF2 y DF4. Y por último voy a hablar de Illustrious TNG. Una propiedad importante de estas galaxias es su dispersión de velocidades, que es muy pequeñita. Esta es una gráfica de Sales et al., donde muestran la velocidad de dispersión en función de la masa estelar. Aquí tienes muchos objetos de la simulación TNG y los símbolos con barras de error son observaciones. Y en particular DF2 y DF4 están aquí abajo. Ellos especulan que estas galaxias van a evolucionar y van a terminar siendo como esta, pero en su simulación no encuentran galaxias que hacen esto. Entonces hay alguna limitación en el modelo de TNG que no permite que estas galaxias sobrevivan y las podamos identificar. A diferencia, Wolf, aquí les muestro la line of sight velocity dispersion en 3 direcciones ortogonales y logramos alcanzar velocidades de dispersión muy pequeñitas comparables con DF2 y DF4. Aquí les muestro la velocidad de dispersión versus el tamaño de la galaxia, que es el radio que contiene 50% de la masa estelar. Y solo estoy mostrando satélites masivos entre 10 a la 8 y 10 a la 9. Y estas líneas indican cuál sería la masa dinámica usando el estimador que usan los observadores. Aquí están DF2 y DF4 y aquí están nuestras 7 galaxias. Algunas de ellas son demasiado grandes, algunas de ellas tienen demasiada masa dinámica o muy grande su velocidad de dispersión, pero en particular Wolf es compatible con DF2 y DF4. Logramos reproducir no solo la masa estelar, pero también la velocidad de dispersión, el tamaño. También medí la morfología usando un search fit, tiene el mismo search fit que estas galaxias, entonces es muy exitosa, Wolf. Y solo para darles un breve resumen, todas las simulaciones cosmológicas que usan el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica han fallado en tratar de reproducir las propiedades de DF2 y DF4.
Lo único que se le acerca un poco es Eagle High-Res, pero aún así no lo logran. Y nosotros somos los primeros que logramos generar una galaxia que se parece muchísimo a las observaciones. Y esta es WOF. ¿Alguna pregunta? Octavio, si quieres preguntar, sí. Adelante. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por Hola. Me conecté un poquito tarde, a lo mejor ya dijiste las cosas que voy a preguntar, pero dado que estás comparando con los otros trabajos, ¿cómo está la resolución en la parte gravitacional de tu caja con estas que acabas de, por ejemplo, Illustris TNG50, la otra, ¿cómo se compara la resolución en la parte gravitacional? En la parte Porque eso grave. podría inhibirles, que es lo que yo sospecho, para lograr seguir ligados a estos objetos cuando son más pequeñitos y con menos dispersión. Pero no sé, a lo mejor tú ya comparaste esa parte. Porque es truculento. Luego Illustris cita la celda más chiquita, pero la parte gravitacional es un poco más grande que la celda de Voronoi. Entonces no recuerdo los números. Si no, después te pregunto, no te preocupes. Sí, pero eso podría estar relacionado con esa parte, ¿no? Si mal no recuerdo de tu artículo, en realidad tú tienes galaxias que son mitad de mitad o que son como 20%, algo así, ¿no? La materia oscura respecto a los bariones, algo así, ¿no? No propiamente sin materia oscura, ¿no? sí, es deficiente de materia oscura, sería más apropiado. Y bajan aproximadamente hasta 1 o 2%. No sé si recuerdas estos trabajos de inicios del 2000, de Talda y de Stirring, de Lucho Mayer, Ben Moore, donde la gente justo estudiaba, ¿no? Galaxias satélites con diferentes tipos de órbita, diferente estructura inicial. Algunos eran compactos en materia oscura, otros eran mitad y mitad. Y dependiendo de esa condición inicial, acababan muy parecidos a los tuyos. Si quieres, luego te mando la referencia, ¿no? Que va muy en acuerdo con tu explicación, ¿no? Que dices en el artículo, ¿no? Aquellos de la órbita más elongada son los que llegan más adentro y pues básicamente los desnudan de buena parte de materia oscura y el reajuste a un nuevo estado de equilibrio crea, ¿no? Esa configuración. Mi pregunta es, ¿qué tan dependientes son realmente del feedback? Se me hace que son más dependientes de la órbita y de la estructura antes de volverse su halo, ¿no? No sé si ya estudiaste qué estructura tienen antes de volverse su halo. Y sospecho que el feedback es un poco dependiente, pero no tan dependiente. Pues voy a ver si puedo contestar esta pregunta que tiene muchas partes. Comencemos con la física de los bariones. De los modelos con los que comparo, el que más se parece a nosotros es el de New Horizons, el de Jackson. Pero ellos aún así, en el momento que tienes 20 partículas por centímetro cúbico, ya formas estrellas, mientras que nosotros tienes que llegar a 300. Es un poquito más exigente. Necesitamos alcanzar resoluciones más altas. Depende de cómo esté calibrado, ¿no? Eso lo dejamos si quieres. Pero nosotros no lo calibramos. Esa es la diferencia de nuestro modelo, que nosotros no hacemos el tuning como Illustris o Eagle. O sea, no para la ley de Koenig-Schmidt, pero usan ciertos parámetros del resto, porque es un modelo efectivo finalmente, ¿no? No llegan a una nube molecular individual, ¿no? O a una nebulosa región H2, algo así, ¿no? Y a nosotros alcanzamos a resolver las GMCs, digo, no con muchísima resolución, pero sí lo resolvemos. Y el feedback es lo que regula la conversión. Nosotros suponemos que es al 100% en un tiempo dinámico y que el feedback se encarga de lo demás. Y Phil Hawkins, de hecho, Vela, que lo citas ahí, y otros modelos también le hacen igual, ¿no? Y Phil Hawkins lo que pero hizo todos los modelos son efectivos. No hay ninguno en la literatura que realmente llegue a las escalas de una estrella. Todos son efectivos, pero está bien, ¿no? Sí, pero hay de modelos efectivos a modelos efectivos. Totalmente, los que le imponen Koenig de Schmidt, pues, o que los vientos son de cierta manera, o los jets, estoy de acuerdo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros hacemos muy buen trabajo. Pero bueno, ese es el lado bariónico. En cuanto... Uy, se me olvidó las otras partes. Ya sé. Sí puede haber un poquito de concern en cuanto a la resolución gravitacional, como mencionas. Y bueno, ha habido experimentos idealizados donde la gente encuentra eso, ¿no? Pero el problema ahí es que haces muchas oposiciones y no está en un contexto cosmológico.
y esta es una pregunta que nos hizo uno de los referees, es que podrías ver esta cuestión de numerical stripping. Y entonces hicimos varios tests y encontramos que no es que cuando la galaxia se convierte en deficiente, aún hay suficientes partículas para no preocuparnos de ese problema numérico. Sí, yo no argumentaría que fuera artificial, yo creo que está muy bien cuidada la parte numérica. Más bien te preguntaba por la estructura del precursor del satélite cuando cae al halo, ¿no? Porque basado en esos experimentos idealizados, te lo mando si quieres más tarde, ¿no? Si empezaban más o menos mitad y mitad, acababa deficiente. Si empezaba más compacto, dominado por materia oscura, pues acababan todavía con más dominados por materia oscura, ¿no? A lo mejor igual la historia de la galaxia está condicionando que sean más frágiles, ¿no? A la hora de tener una órbita elongada, pero no sé si ya estudiaste la estructura interna del precursor. Ese es el paso siguiente. Y bueno, digamos, el paso natural es simplemente verlo en esta resolución, pero lo que queremos hacer es resimular a mucho más alta resolución y jugar con las condiciones iniciales, hacer lo que llaman Modified Genetic Engineering, o sea, que modifica las condiciones iniciales siempre cuando, y ver qué pasa, ¿no? Fantástico, entonces, ¿no? Y seguro van a encontrar muchas LSST y los orbes que vienen, ¿no? Está muy padre que hagan esta predicción y para que las busquen. Estoy seguro que por ahí deben de estar. Sí, hay muchas cosas muchas preguntas que tenemos, efectivamente. Sale, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta o continúo? No veo más preguntas en el chat. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta a este momento? Si no, pues pueden preguntar al final de la charla. Claro. Bueno, voy a seguir con ya la última parte, que es cómo se forman esas galaxias. Y bueno, al ver esta imagen nos da muchas pistas, ¿no? Quizás tiene que ver con la interacción entre este satélite y la central. Lo primero que vimos es, bueno, ¿qué tipo de galaxias centrales tienen satélites de este tipo, ¿no? Y aquí les muestro la masa estelar de la galaxia central y del satélite. Podemos poner algunas líneas para ver dónde estamos. Las observaciones, sabemos la masa de la central de NGC 1052 y aquí están los dos satélites. Y aquí están nuestras galaxias simuladas. Algo que quiero mencionar es que en esta esquina del diagrama, 30% de las galaxias masivas, galaxias con al menos 10 a la 11 masas solares, tienen al menos un satélite de este tipo, con poca materia oscura. Esa es una predicción concreta que hacemos. Y también notamos que es quizás la razón entre la central y el satélite lo que tiene el papel importante, ¿no? Al parecer nuestras simulaciones van en una diagonal. Y entonces un requisito es que la razón de la masa estelar entre el satélite y la central es aproximadamente 1 a 1000. Y hacemos esta predicción que 30% de las galaxias masivas deben tener un satélite como este. Otra cosa que podemos ver es la órbita, ¿no? Qué tan rápido entra y sale y todo eso, ¿no? Aquí les muestro la distancia en función del tiempo, desde el momento que se convirtió en satélite hasta ahora. Esa es la línea negra. Las líneas verticales indican los pases pericéntricos y la roja el pase más cercano al centro. Y la línea gris muestra el radio del halo anfitrión y la punteada es 5% de ese radio. Si vemos la masa, bueno, la masa va decayendo, la masa total. Esta es la masa en materia oscura, en estrellas y el gas. Y en particular es en este pase donde pierde todo su gas, pero es un poquito antes aquí, donde se convierte en deficiente, lo que llamamos deficiente, donde las estrellas dominan a la materia oscura. Y vemos que más o menos cuando eso sucede coincide con órbitas en donde el satélite entra dentro del 5% del radio del halo anfitrión. Y si recuerdan el paper de Jackson, ninguna de sus galaxias entra a más de 20%. Nuestras galaxias logran entrar al mero centro y hay una interacción fuerte entre el satélite y el componente bariónico de la central. Y esto sucede muchas veces. Entonces, nosotros encontramos que otro requisito es que estos satélites tienen que estar en órbitas muy extremas, muy radiales, capaces de penetrar el centro del halo y
la componente bariónica de la galaxia masiva central. Entonces, solo para resumir estos dos mensajes, aquí les muestro la distancia mínima entre el satélite y la central en unidades del radio del halo anfitrión versus la razón de masa estelar del satélite y la central. También incluyo las observaciones. En las observaciones solo tenemos información sobre la masa estelar, no tenemos información sobre su historia dinámica, pero las incluimos de todos modos. Aquí se encuentran nuestras 7 galaxias y este número indica el número de pases pericéntricos. En general, estas galaxias, después de 2, 3, a lo más 4 pases, ya sea que se disuelven o se fusionan. Por ejemplo, si vemos este régimen aquí, donde las galaxias son muy parecidas, fricción dinámica es muy eficiente y entonces las dos galaxias se fusionan muy rápido. La satélite se asimila a la galaxia central. Y si vemos este régimen aquí, lo que sucede es que la galaxia pequeñita se disuelve completamente y entonces no aparece. Pero hay lo que llamamos un sweet spot en aproximadamente 1 a 1000, donde estas galaxias sobreviven. Y por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, BIRD tiene un montón de pasajes pericéntricos y no se disuelve y no se fusiona. Y lo mismo con BIRD. Entonces, ya para darles un resumen final, se han encontrado 2 galaxias con poca materia oscura en el universo real, DF2 y DF4. En Firebox encontramos 7. En particular, Wolf es un muy buen candidato. Y para convertirse en galaxia deficiente de materia oscura necesitas 2 condiciones. Necesitas ser satélite de una galaxia masiva y la razón de masa estelar debe ser aproximadamente 1 a 1000. Y este satélite debe cruzar dentro del 5% del radio del halo anfitrión. Debe estar en galaxias muy radiales y muy extremas. Y predecimos que 30% de las galaxias masivas centrales deben tener al menos un satélite con poca materia oscura. Y algunos de esos satélites pasan dentro del centro de la galaxia, del halo, muchas veces. Y en muchos sentidos yo me identifico con estas galaxias porque, bueno, como muchos de nosotros tenemos raíces indígenas, son el mestizaje y la colonización, perdimos mucho de nuestra cultura, ¿no? No sabemos quiénes fueron nuestros ancestros o su lenguaje, su música, su cocina, y seguimos aquí. Al igual estas galaxias, al tener estas interacciones con esas galaxias masivas, perdieron su materia oscura, pero son galaxias muy especiales porque sobrevivieron y siguen aquí. No se asimilaron y tampoco fueron disueltas. Eso es todo. Muchas gracias y preguntas finales. Muchas gracias, Jorge. Bueno, abrimos ahora sí que espacio a las preguntas. Quien tenga preguntas, por favor, levante la mano. No tenemos nuevamente la mano de Octavio. Adelante, Octavio. ¿Tendremos de estas en la Vía Láctea o el grupo local? Nosotros no se han detectado y nosotros decimos que una Vía Láctea no es capaz de tener un satélite así. Tienes que tener al menos 10 a las 11 masas solares para tener un satélite así. Y entonces, Andrómeda, ¿cómo está su masa estelar? Más Está por debajo también. por debajo. Ok, vale. Es una predicción concreta. En otras vías lácteas no vas a encontrar estos satélites. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, Javier Cruz, Jorge, ¿se tiene alguna idea de en qué tiempo y en qué lugar se formaron las galaxias sin materia oscura y ver si se puede correlacionar, ¿no? Si se formaron, digamos, en el inicio del universo, cerca del Big Bang, esas estrellas sin materia oscura, bueno, todavía no se había formado, o si hay algún lugar en donde sea deficiente en materia oscura y por eso es que se formaron ahí las galaxias sin materia oscura. Esa es la pregunta. Bueno, nosotros lo que las simulaciones muestran es que se pierden su materia oscura. Ellas inicialmente tenían mucho gas y mucha materia oscura y simplemente pierden la materia oscura más rápido de lo que pierden sus estrellas. Yo creo que en cuestiones de ambiente o de grandes escalas lo que debemos buscar es qué tipo de halos masivos tienen satélites con órbitas muy radiales. Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacer. Ok, gracias. Uh-huh. Gracias, Javier.
¿Más preguntas? Yo tengo una. Adelante, Gustavo. Jorge, ¿esperarías más de estos objetos con masas más pequeñas? Yo esperaría que no. ¿Y por qué? Y vimos que, por ejemplo, tienes que estar entre 10 a la 8, 10 a la 9, porque entre menos masivo esperamos que tengas más materia oscura. Entonces los progenitores comienzan con una fracción aún mayor de materia oscura y aunque la pierdan más rápido, es más probable de que conserven su materia oscura. Pero si tuvieras más pases en estas órbitas, como dices, muy radiales eh, y que las galaxias centrales tuvieran alguna otra propiedad como para ir desprendiendo. Sí, es posible que a lo mejor se den las condiciones idóneas donde tengas una órbita lo suficientemente radial, un número grande de pasajes y que el progenitor tenga algunas propiedades especiales donde ocurra, pero la probabilidad es cada vez más baja. Yo no descarto que si corriéramos 20 fireboxes o una caja más grande que encontráramos alguna así, pero se convierte, los requerimientos cada vez son mayores. Gracias. Perdón, me atrevo a hacer una pregunta relacionada. Entonces, ¿esto no lo esperas ver en otras escalas? O sea, que una galaxia dentro de un cúmulo también pierda su materia oscura. Yo creo que en un cúmulo de... los bomberos. Un cúmulo, yo creo que si tienes una galaxia con 10 a la 11, la probabilidad es alta. Sí. Lo que no espero es que los anfitriones sean más pequeños. Tiene que ser bastante masiva para poder tener ese efecto de despojar al satélite de su materia oscura. Claro, si la gente los encuentra, pues ya es un reto para estas simulaciones. Y otra pregunta, ¿qué tanto los resultados son un reto para MOND? Perdón que meta algo que no es. No, perfecto. Yo creo que muchos papers de MOND, algunas personas que usan MOND han usado simulaciones como Illustros para decir, no, vean, este es un reto para Lambda CDM porque no los encuentran, ¿no? Y digamos que demuestra que, bueno, que esa es una suposición muy simple. Pero nosotros no decimos que ya no hay cupo para modelos alternativos, simplemente que ya no son tan urgentes, ¿no? Que con un modelo más conservador puedes explicarlo también. Pero quizás sí, y entre más observaciones tengamos y entre más sepamos de sus propiedades, va a haber más cupo para otros modelos, ¿no? Como le comentaba Tonati, ¿no? Yo espero que con Rubin o con DES que se encuentren más objetos y que haya más constraints, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, tratamos de ser muy cuidadosos en lo que dijimos en el paper de que mitigates exigency, no que ya resolvimos todo, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos nuevamente a Jorge. Muchísimas gracias por tu participación. Y Claro bueno, que nos vemos en 15 días por acá, nuevamente. muy bien. Y si alguien más tiene más preguntas, pues pueden enviarme un email y saludos a los que ya me conocen y a los demás también mucho gusto conocerlos.